antemano la invitación a nuestro secretario general del sindicato de la sección 21, el maestro en salud pública Fabio Mesa Alfaro, quien se ha preocupado y ha mantenido su interés por este proyecto de capacitación continua y permanente a los trabajadores que formamos parte del equipo de salud en esta secretaría. Y seguramente repercutirá en un desempeño eficiente del personal y por ende pues contribuirá a lograr el bienestar de la población en el área de su salud. Muchas gracias por la confianza y bueno, continuamos con nuestro tema. A lo largo de 30 años de trayectoria en el área de trabajo social, he tenido la oportunidad de conocer el actual profesional de mis colegas trabajadores sociales que se encuentran adscritos en diferentes unidades de salud, tanto de primer como de segundo nivel. Y esto también me ha posibilitado para que pueda yo realizar un análisis en relación a cuál ha sido la estructura metodológica que utilizan para llevar a cabo su intervención. Así que estar aquí para mí es una gran oportunidad y un espacio que me brinda esta satisfacción de poder contribuir con mi gremio para revisar estos marcos de referencia que tenemos actualmente en nuestras instituciones y a partir de ellos poder retomar y poder rediseñar nuestras intervenciones. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de enfrentar de una mejor manera toda esta problemática de salud y sobre todo también social, la cual ya sale de los marcos de referencia y protocolos de intervención a los que estamos actualmente acostumbrados. Entonces, esto nos exige una preparación, una revisión de nuestros marcos para poder enfrentar de una mejor manera esta problemática. Entonces, nuevamente agradezco esta oportunidad y bueno, darles a conocer estas propuestas, estas percepciones que desde mi ámbito profesional he ido estructurando a lo largo de estos 30 años de trayectoria. Bien. Cuando hablamos de estructura y metodología, hablamos de dos conceptos que ya son conocidos y que nosotros como profesionales los manejamos de una manera muy eficiente. Sin embargo, en este tema quiero puntualizar que es muy importante que desde el ámbito metodológico nos queden claros los conceptos. Lamentablemente es un problema que a veces todos los profesionales a veces tenemos, que sí los ubicamos, pero no nos hemos puesto a analizarlos y no los podemos aplicar de una manera eficiente en nuestra intervención. Cuando hablamos de estructura, hablamos de una articulación, de un ordenamiento de diferentes partes de un proceso de intervención para que logremos los objetivos que nos estemos planteando. Se constituye esta estructura en una base sólida que nos permite ordenar sistemáticamente los procesos en pro de un fin determinado. Y aquí el complemento es la metodología. La metodología es, como todas sabemos, un conjunto de modelos, técnicas, herramientas e instrumentos metodológicos que debemos utilizar en todas nuestras intervenciones para lograr el logro de los objetivos. Así que esta fusión de ambos conceptos nos permite darle orden y solidez a nuestra intervención con la finalidad de lograr nuestros objetivos. Como trabajadoras sociales, en este tema, ¿cuál es nuestro compromiso? Primeramente, tenemos el compromiso de revisar nuestra estructura metodológica inherente a nuestra disciplina. Es decir, si bien estamos en el área de la salud, esto implica que tenemos que hacer una revisión de ambas partes para poder lograr esa sinergia y que nuestra intervención tenga resultado. Tenemos la responsabilidad de revisar nuestros marcos normativos de las políticas de salud, sobre todo de estos cambios de transiciones que se han venido dando y que aún están generando mucha incertidumbre en cuestiones de intervención. Nosotros tenemos esa obligación de conocerlo. De hecho, con la maestra Fabi, que va a abordar el tema de atención primaria, ahí viene muy claro cuáles van a ser nuestros marcos normativos de las políticas de salud que nos van a permitir darle cauce a nuestros ámbitos de intervención.
Tenemos que hacer uso de esta estructura metodológica para poder aplicarla de acuerdo al nivel de salud en el que estemos, ¿sí? Y lograr por ende el impacto en los programas que lamentablemente no hemos logrado el éxito. Sin embargo, bueno, podemos ir retomando y rediseñando para poder ir alcanzando nuestros objetivos desde nuestra profesión y en coordinación con el equipo multidisciplinario. Hay que dejar claro que la estructura metodológica de nuestra intervención no es la normativa de los programas, son cosas diferentes. Entonces me he encontrado con que muchos colegas dijeron, sí, pero yo me apego a la norma técnica, me apego al protocolo, a los guías de práctica clínica. Sin embargo, si bien es una normativa que nos rige, que constituye un marco de referencia, no es propiamente la metodología del trabajador social, sino tenemos que hacer esa combinación y saber insertar los modelos de intervención social en esta normativa de salud con la finalidad de que tengamos esos resultados esperados. Como trabajadores sociales tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra función en el equipo multidisciplinar. Es muy común que deleguemos cuando no se obtienen los resultados esperados, que el trabajador social evada esa responsabilidad que tiene como profesional. Y entonces se diluye nuestro compromiso y por ende no somos reconocidos, que es una de las quejas de la mayoría del gremio, y por el otro quedamos sin evidencias ante el equipo que debieran estar presentes desde un principio esta evidencia, ¿no? Y entonces podemos decir, entonces, en ausencia de una estructura metodológica acorde a los programas y acorde a nuestra disciplina, no podemos hablar de una intervención profesional. Estaríamos permaneciendo en el empirismo propiamente, en un marco sin un respaldo metodológico que definitivamente no nos permite lograr ese nivel de profesionalidad que requerimos los trabajadores sociales. Bien, cuando hablamos de salud, pues si no hablamos propiamente solamente de la ausencia de enfermedad, sino estamos hablando de un derecho constitucional, de un derecho universal. Es un indicador de desarrollo humano, es una necesidad social que nos va a llevar a lograr un estado de bienestar. Entonces, con todas estas premisas, me gustaría que nos pongamos a analizar en qué gran compromiso y a qué grandes dimensiones tenemos esa responsabilidad de dar resultados con nuestra intervención en los diferentes programas. Entonces, no nada más es hablar de un tema aislado, ¿no? Y entonces, ante este gran compromiso, ante este gran reto de lograr este nivel de salud de la población, tenemos que ajustar nuestra estructura metodológica acorde al nivel de atención en el que nos encontramos. Entonces, el primer punto, el primer paso para comenzar a revisar nuestra estructura metodológica es plantear y formular nuestros objetivos. ¿Qué es un objetivo? Bueno, es lo que queremos lograr, lo que queremos obtener con base a nuestra práctica, a nuestra función, que ya más adelante vamos a ver cómo vamos a ir desglosando estas funciones. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría, yo creo que todas que estamos en el área de la salud identificamos este objetivo, que es intervenir en los determinantes sociales identificados, que inciden en las condiciones de salud de la población a través de un proceso metodológico tendiente a propiciar que los usuarios participen en el desarrollo de acciones de promoción, de protección y conservación de recuperación de su salud, basadas en sus necesidades. ¿Esto qué implica? Que a partir de este marco de referencia teórico, cada una de las trabajadoras sociales, de acuerdo a la institución en la que nos encontremos, tenemos que desligar nuestro objetivo particular. No importa que nuestro objetivo sea pequeño. Aquí lo importante es que los trabajadores sociales nos ubiquemos y elaboremos objetivos medibles, cuantificables, alcanzables. Me he encontrado, lamentablemente, que a veces nos planteamos objetivos que nunca podemos medir ni nunca podemos lograr, y es ahí cuando nos perdemos en nuestra intervención. Y entonces, al no poder hacer una evaluación, caemos nuevamente en el empirismo, caemos nuevamente en una evaluación sin fundamento. ¿Y qué pasa? Pues no cumplimos el objetivo por el cual estamos nosotros
en esa institución. Entonces aquí sí es muy importante revisar cómo tenemos planteados los objetivos. Muy bien. Bueno, aquí antes de pasar al siguiente, sí me gustaría, en una ocasión, un ejemplo de un objetivo que me encontré, por ejemplo, decía la colega, disminuir el índice de embarazos en adolescentes en determinada zona geográfica. Y entonces al momento que la cuestioné le digo, bueno, ¿cómo vas a realizar cómo vas a alcanzar este objetivo? Entonces no tenía los argumentos, porque finalmente ni somos responsables de disminuir los embarazos en los adolescentes o cualquier patología o cualquier situación de salud, porque trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario y entonces no nos estamos enfocando a lo que nos corresponde, que es lo social. Y entonces con base en ello tenemos que revisar cómo planteamos esos objetivos y qué compromiso y qué utopías a veces nos planteamos en la programación de dichos objetivos. Bien, un segundo punto que tenemos que revisar y de qué conocer y de saber que nuestra intervención no puede ir fuera de un marco de referencia. Nuestro marco de referencia va a ser la base conceptual de nuestra intervención. Nos va a permitir integrar toda la parte teórica de la que nos hemos allegado para poder decir y avalar que estamos haciendo una investigación y una intervención con base a evidencias. Nos permite establecer el marco que permite interpretar los resultados alcanzados en nuestra intervención. Si no tenemos un marco de referencia, no vamos a poder constatar o comprobar nuestras hipótesis que podemos estar planteando durante la intervención. Nos permite también ampliar la visión del investigador sobre el problema en estudio. Si no, nos vamos a quedar en una visión reduccionista, empírica, que no nos va a permitir plantear posteriormente esas alternativas de intervención con base al problema que vamos a enfrentar. Y entonces, en ese sentido, el marco de referencia, ¿qué incluye? Incluye un marco filosófico-antropológico. Es decir, nosotros como trabajadores sociales no perdamos de vista que nuestro objeto de estudio es el sujeto con necesidades sociales. O sea, tenemos que conocer cómo el ser humano se encuentra insertado en un marco cultural, filosófico, antropológico, que nos permite conocer cuál es su realidad social de una manera más exacta, ¿sí? No perdamos de vista esto, porque todos los seres humanos somos totalmente diferentes, inigualables e irrepetibles, y esta situación tenemos que tenerlo claro. No podemos generalizar, pese a que sufran el mismo problema de salud o la misma enfermedad, cada ente, cada ser humano es diferente y presenta diferentes necesidades. Por lo tanto, tenemos que aprender a individualizar y a conocer este marco filosófico-antropológico que nos permite dar esta intervención un poco más sustentada. El marco de referencia también incluye lo que es un marco teórico. Nosotros no podemos empezar nuestra intervención sin tener un marco teórico que nos avale. ¿De dónde estamos nosotros asegurando o diagnosticando conceptos sin que tengamos una referencia? Y aquí es muy importante, y más adelante lo voy a tocar, porque muchas colegas en sus diagnósticos sociales que he leído me manejan terminología, pero cuando les pregunto en dónde está sustentada, no me saben decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto lo estamos nosotros sustentando desde nosotros, desde nuestra persona, no desde una teoría que nos va a avalar esa emisión de conceptos en nuestra opinión profesional. Y eso es algo muy delicado, porque pues, no va a coincidir con nuestro marco conceptual. Con nuestro marco conceptual. Y entonces aquí vamos a caer nuevamente en empirismo. Pero además algo muy importante de nuestro marco de referencia es conocer nuestro marco legal, el marco jurídico legal que nos va a dar la protección, ¿sí?, en nuestro actuar profesional. A veces, y lamentablemente, emitimos conceptos, emitimos planteamientos que no están sustentados dentro de una normatividad, tanto desde el punto de vista de derechos humanos, que también es nuestra filosofía como trabajadores sociales, nuestra misión conocer y respetar esos derechos humanos, y aparte las consecuencias jurídicas que también podemos tener en emitir conceptos que no están sustentados.
y que al momento, ustedes saben ahorita que con la Ley de Información y Transparencia, que tienen acceso toda la población, y si encontramos en un expediente alguna terminología que esté atentando contra sus derechos humanos o contra su situación legal o integridad como familia, como persona, podemos tener serios problemas en relación a nuestra intervención. Entonces, hay que revisar nuestro marco legal. ¿Qué tenemos que contemplar? ¿Qué tenemos que conocer para poder dar una intervención avalada, sustentada y completamente protegida en ese sentido? Bien, otro de los conceptos que maneja esa estructura, que manejamos en la estructura metodológica, es lo referente al modelo de intervención. Curiosamente, me he percatado de que en muchas instituciones, cuando les pregunto, oye, ¿qué modelo de intervención estás utilizando? Me dicen, no, pues estoy utilizando el modelo de atención individualizada, el modelo de intervención en crisis, el modelo centrado en la persona, el modelo ecosistémico, el modelo ecológico. Y es cierto, conocemos los tipos de modelos que existen, pero al momento de revisar su aplicabilidad u operatividad, me percato que no llevamos un orden sistemático en cuestión de cuando ya lo aplicamos en lo operativo. Entonces hacemos una revoltura del modelo sistémico, del modelo de atención en crisis, del modelo ecosistémico o del modelo centrado en la persona, y nos perdemos nuevamente en esos procedimientos y por ende no tenemos los resultados que esperamos. ¿Por qué? Porque no hay un orden sistemático en el proceso de intervención. Y ustedes, esto como les decía al principio, si no tenemos este orden, esta estructura, difícilmente vamos a lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el modelo de intervención? Bueno, es un arquetipo, ¿sí? Es lo que nos va a dar arquitectura, solidez, estructura a nuestra intervención para el análisis, acompañamiento e intervención social, ¿sí? Esos conceptos son básicos y nos va a permitir identificar de una manera objetiva las diversas problemáticas y demandas por el cual estamos nosotros planteando la intervención, ¿sí? Contiene un corpus teórico, que es una estructura, el instrumental que tenemos que aplicar y los valores propios acordes a la institución. Entonces, cada modelo de intervención nos indica procedimientos específicos de acuerdo a las características y a la problemática que detectamos en las instituciones. Por ello, tenemos que revisar cuáles son los modelos que más nos pueden dar facilidad en su aplicación y poder enfrentar las características o la problemática de cada individuo en nuestras instituciones. Y seguramente tendremos muy buenos resultados. Pasamos a otro punto muy importante, que es la función. Y es algo que ha sido muy debatible en el área de trabajo social porque para las demás disciplinas tenemos básicamente una función asistencial. Así nos ubican y muchas veces nos siguen ubicando. Afortunadamente yo creo que aquí hemos trascendido, el trabajo social ha avanzado enormemente porque hemos demostrado, muchos colegas de verdad se han preocupado por cambiar esa visión de una función asistencial que bueno, sabemos que es parte de lo que todavía venimos arrastrando de nuestros orígenes cuando el trabajo social surge en años anteriores, en siglos anteriores, pero que se han dado la tarea precisamente de ir revisando esta estructura y de ir dando un enfoque diferente al trabajo social para que nos ubiquen como el profesional que somos, con todo un bagaje metodológico que nos permita tener el mismo nivel de competencias en el equipo multidisciplinario. Entonces, cuando hablamos de función, hablamos del deber ser, ¿no? Es el rol que jugamos en determinados momentos y espacios de nuestra vida. Ahorita yo estoy aquí haciendo un rol de ponente, un rol que me permite tuve una serie de actividades para poder llegar aquí, igual llego a mi casa, a su casa, y en ese momento también asumo un rol de mamá, un rol de esposa, un rol de hermana, etc., ¿no? Entonces, en ese momento, y de acuerdo al momento del histórico en el que nos encontremos, pues estamos hablando de una función que es
todo ese proceso que hacemos en forma regular y sistemática, ejerciendo lo que nos corresponde para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, la pregunta siempre ha sido, ¿y qué hacen las trabajadoras sociales? Muchos, incluso profesionales de la salud, compañeros del equipo, nos han cuestionado, oye, ¿y ustedes qué hacen? ¿No? Y es una respuesta que a veces difícilmente la podemos contestar. Entonces, desde ahí empezamos a tener problemas para definir nuestra identidad profesional. Por eso es importante conocer todos estos aspectos de la estructura. Bien, ¿qué funciones son las que regularmente conocemos actualmente y que han sido dentro del marco tradicional? Tenemos funciones de investigación, de planificación, programación, somos educadores sociales, somos promotores sociales, encaminamos a la prevención, la asesoría social, la gestión de recursos. Y todo eso no lo sabemos perfectamente y lo ubicamos de alguna manera. Pero en realidad, ¿cumplimos con cada una de las especificidades de estas funciones? Yo creo que habría que revisarlo nuevamente también y ver si sí logramos cumplir con estos parámetros. Todas estas funciones, nos dice la literatura, que están orientadas a la recuperación de la salud y a la participación de individuos, grupos y comunidades en las instituciones. Podemos constatar que sí estamos teniendo esta proyección. Yo creo que aquí cada quien tendríamos que revisarlo. Y entonces, ¿qué pretendemos ahora con esta necesidad urgente de revisar todos nuestros marcos metodológicos, epistemológicos y metodológicos? Que estas funciones tradicionales que se nos han venido asignando a través del tiempo se puedan empezar a transformar, porque es necesaria esta transformación con base a lo que les decía. Las problemáticas sociales nos han rebasado. Ya no es lo mismo actuar con un adolescente en donde estaba en crisis, en donde presentaba cierta sintomatología y la familia también no sabía cómo actuar en ese momento porque ya estas conductas nos rebasaron. Hay conductas que ni siquiera nosotros las podemos entender que están presentando ahora los jóvenes. Y aparte se está complicando con trastornos de tipos afectivos, con trastornos depresivos, que han hecho que las familias presenten crisis en todos los sentidos y presenten imposibilidad para poder enfrentarlos. Cuando nos llegan esos casos a nosotros de las instituciones tenemos la obligación y el deber profesional y moral, ¿sí?, de atenderlos. ¿Y cómo los vamos a atender? De la mejor manera, ofreciéndole a la población alternativas con base a un conocimiento sustentable. Si no, igual, caemos en el empirismo y no le damos a la población esa atención de calidez que ellos necesitan en nuestras instituciones. Y entonces, lo que pretendemos actualmente en este nuevo proyecto que yo les decía de establecer la Coordinación Estatal de Trabajo Social, pretendemos revisar estas funciones que si bien son nuestra base, vamos a tratar de transformarlas en una gestión social con enfoque gerencial. Yo creo que esto lo hacemos y lo practicamos ya en nuestra práctica, nada más nos falta ir concretizando, enmarcando, haciendo una serie de procesos sistematizados que vayan generando que nuestra función de investigador, de promotor, de educador, se clasifique en un rol de gestor social, en donde nos convirtamos en un administrador del caso social, es decir, nosotros somos los que coordinamos con base a evidencias, a una investigación que nos respalda, emitimos un diagnóstico, planteamos un plan de intervención, evaluamos. Todo ese proceso lo podemos traducir en que nuestro rol debe transformarse a un gestor social que nos permite tener incidencia, conocimiento y capacidad de resolución en la toma de decisiones. Por ello es importante también comenzar a trabajar desde nuestra institución cómo podemos ir planteando propuestas para que este rol se vaya modificando. Pero recuerden, todo tiene que ser sustentado, argumentado, con teorías, con marcos metodológicos que sean aplicables y que finalmente nos den el resultado esperado. Y entonces la función es lo que nos da el significado a nuestras acciones y actividades, ¿sí? Y va a depender de los contextos en donde se inserta nuestra intervención.
el cómo se defina la función, ¿sí?, va a tener que ver con la especificidad profesional. ¿Esto qué quiere decir? Miren, he tenido la experiencia y es un ejemplo muy claro, y aquí vemos dos ilustraciones, en donde está en la primera fotografía un promotor de la salud dando una plática con base a unos carteles y periódicos murales, ¿sí?, con un tema de salud, y está la trabajadora social en una unidad de salud pesando y midiendo a las personas. A mí esta foto me llamó mucho la atención porque, bueno, desde aquí podemos confundir este rol profesional, ¿sí?, que aquí están haciendo un rol quizá de educador social, porque estamos en primer nivel de atención. Sin embargo, me he encontrado, y lamentablemente, que en primer nivel de atención nos ubican a los trabajadores sociales. La principal función que nos ubican es la de promotor de salud y no la de trabajador social. En el plan sectorial de salud de este sexenio, nos encontramos que, bueno, la salud el plan está enfocado, definitivamente le apuesta al primer nivel de atención. Y lamentablemente, en el primer de atención es donde menos trabajadoras sociales tenemos asignadas. Sin embargo, las que hay son visualizadas en su gran mayoría como promotores de salud. Y no porque sea una actividad o una función que denigrante o que sea muy descalificada, no. Al contrario, yo creo que cada personal, cada función que tenemos el equipo de salud tiene su importancia relevante en el equipo. Sin embargo, al visualizar al trabajador social como promotor de salud, ¿sí?, estamos dejando a un lado lo que verdaderamente el trabajador social puede hacer y debe hacer de acuerdo a su función de investigador, de educador. Entonces aquí es muy importante nosotros, colegas de primer nivel, que podamos revisar qué es lo que estamos realizando en nuestra institución y por qué nos están ubicando como promotores de salud y no como trabajadores sociales. En el plan sectorial, lo retomo, hay un organigrama y líneas jerárquicas estructurales en donde el trabajador social está dentro de lo que corresponde a la división de continuidad de atención médica, junto con enfermería y con médicos. El promotor de salud se encuentra en otra línea de dirección de igual de importancia, claramente, pero en un nivel diferente en cuanto a que se enfoca acciones de salud pública. Y entonces ahí vemos la diferencia. Y entonces nos debemos preguntar, entonces, a ver, ¿qué hace un trabajador social y qué hace un promotor de salud en una misma unidad, ¿so?, o en una misma actividad? Cada quien tiene su función muy diferente, que claro, se complementan, pero cada quien tiene un rol diferente y una actividad diferente que lo hace tener esa especificidad de su función. Entonces, revisemos estos marcos, estas actuaciones, y ver qué funciones son las que estamos desempeñando verdaderamente en las instituciones. Y de qué manera la estamos proyectando hacia el personal y de qué manera la proyectamos hacia la misma población, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en cuanto a función se refiere. Bien, para realizar esta función, hacemos uso de técnicas, de actividades y de instrumentos metodológicos. Fíjense que aquí es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hacemos la revisión de marcos metodológicos, nos encontramos por el mismo gremio mucha confusión en lo que es una función y una actividad. Entonces, cuando nos dicen, a ver, ¿cuáles son tus actividades?, empezamos a enumerar una serie de acciones que muchas de ellas son funciones o viceversa. Entonces, tenemos que tener claro primero el concepto de función para poder definir nuestra actividad y nuestro instrumento metodológico que nos va a permitir, por un lado, cumplir con nuestra función y a su vez promover el alcance del objetivo que nos planteamos. ¿Qué técnicas conocemos en trabajo social? Bueno, para no dejarlas de mencionar, las técnicas, ya sabemos que es un conjunto de procedimientos que están intangibles, que están inmersos dentro de la propia estructura,
que se apoyan de los instrumentos metodológicos para hacer el análisis de una manera integral. Las actividades son aquellas que son todas las acciones, tareas que hacemos cada individuo con base a la función que estamos desempeñando en ese momento y las cumplimos haciendo uso de instrumentos metodológicos. ¿Cuáles son los instrumentos metodológicos que podemos aplicar y que ustedes seguramente ya conocen? Las bitácoras, el diario de campo, el familiograma, el ecomapa, las guías de evaluación familiar que utilizamos, los cronogramas, la escala de Likert, los estudios psicosociales en cualquiera que sea su tipo, ¿sí? Los croquis, etcétera. Podemos enumerar una serie de instrumentos metodológicos que hacemos uso para realizar actividades y esas actividades para cumplir con nuestra función. Por lo tanto, son aspectos y puntos diferentes que tenemos que aprender nosotros a diferenciar para no poder confundir y no a su vez obstruir nuestra función, ¿no? Nuestros objetivos. Llegamos a un punto también muy importante y muy básico y considero que a veces es donde los trabajadores sociales nos ponemos a sufrir un poquito, que es en la cuestión de la elaboración de nuestro diagnóstico social. Esta palabra como que me he percatado que genera mucho impacto y mucho temor porque nos cuesta trabajo aterrizar toda nuestra investigación, concluir de una manera sistemática, de una manera analítica. Aquí tenemos que tener mucha capacidad de abstracción, de análisis. Nuestras funciones mentales superiores tenemos que poner a trabajarlas para que puedan llevar a cabo todos estos procesos de análisis de toda la información que ya tenemos obtenida durante la investigación. El diagnóstico social es nuestra conclusión profesional, es producto de nuestra investigación, de nuestro análisis y de nuestra observación. Desde el momento que empezamos nosotros a recabar la información respecto al caso, grupo o comunidad, ya estamos diagnosticando, ya estamos nosotros elaborando hipótesis mentales que nos van a empezar que nos van a llevar a hacer un análisis generalizado en ese momento, el cual después vamos a aterrizar ya de una manera más precisa. Este diagnóstico social tiene que estar sustentado con nuestro marco teórico referencial. De ninguna manera, por ningún motivo, podemos emitir un diagnóstico sin tener el sustento que nos avale. De ninguna manera, porque nuevamente caemos en el empirismo, caemos en la falta de objetividad y por lo tanto nuestros argumentos de ninguna manera van a ser profesionales y por lo tanto van a carecer de evidencia científica. El diagnóstico social, nos supone también la síntesis y la interpretación y la evaluación del profesional de una situación, ¿sí? Todo esto lo integra y no es de ninguna manera una opinión personal. Y aquí me quiero detener porque considero que es algo medular. Cuando yo leo algunos diagnósticos sociales en estudios sociales, en alguna nota social, en algún instrumento que utilizan las colegas, me percato que somos muy dadas a diagnosticar diciendo paciente que pertenece a una familia disfuncional y que con bajo nivel económico y cultural, lo cual ha permitido o no ha permitido que se logre lo que en este momento se está abordando. Desde el momento que nosotros estigmatizamos o clasificamos a una persona como disfuncional, ya estamos hablando desde nosotros. Para empezar, si ustedes revisan las teorías de lo que es la disfuncionalidad, pues todos, absolutamente todos, no nos salvamos de ser disfuncionales. Y esto nos debe permitir tener la visión de que nosotros, si estamos diciendo que son disfuncionales, tenemos que sustentarlo desde dónde lo estamos diciendo. Si no lo hacemos así, entonces lo estoy diciendo desde mí. Y entonces, al clasificar a una familia o a un paciente como disfuncional, automáticamente le estamos restando todas sus capacidades y recursos que ha utilizado para poder llegar a donde se encuentra, independientemente de la etapa en donde se encuentra. Y entonces nosotros estamos cayendo en una postura totalmente subjetiva.
¿sí? Carente de profesionalismo, e incluso podemos caer en la discriminación cuando hacemos ese tipo de argumentos. Aquí lo importante es que si nosotros vamos a decir que es disfuncional, que es validante, que está con problemas, tenemos que decir desde qué teoría. Y desde qué teoría es algo que también tenemos la responsabilidad de documentarnos, de conocer de la nueva literatura, de los marcos teóricos que han salido, ver si se adaptan a con lo que yo puedo estar de acuerdo, con lo que mi población puede ser evaluada con base a esos parámetros. Porque, y no importa, y aquí yo les digo a las colegas, no importa que tú si tienes una clasificación, una evaluación familiar de algún autor que no sea el mío, bueno, es válido siempre y cuando esté sustentado y avalado. Incluso si tú quieres sustentar tu información desde la teoría de Mary Richmond, está perfectamente avalada, pero tienes un sustento, no estás hablando desde ti. Claro que esta teoría debes de mencionarla cuando estés diagnosticando, porque en cualquier momento que te cuestionen van a decir, y no te acuerdas de la teoría, entonces nuevamente caes en el empirismo. Entonces es algo muy importante, colegas, que verdaderamente tengamos esa preocupación por todo lo que escribamos, emitamos y concluyamos sea sustentado. No podemos emitir ningún juicio, ningún prejuicio, ningún concepto que no esté avalado y desde dónde se está diciendo. Entonces, recuerden, todo juicio emitido o opinión profesional emitida sin un sustento es algo personal. Aquí es donde nos puede salir nuestra escala de valores. Si a lo mejor yo estoy en un caso en donde estoy detectando una situación de violencia, ¿sí? Y yo sufro de violencia, entonces al momento de diagnosticar, yo voy a proyectar en mayor o menor medida alguna actitud, situación, palabra desde mí. Si yo no tengo mi marco de referencia, una norma técnica, por ejemplo, o algún tratado internacional, o algún documento que hable de violencia y que sustente todos los comportamientos, lo voy a hacer desde mi experiencia. Y eso recordemos que es inconsciente, es un proceso inconsciente, que a veces no nos damos cuenta. Entonces, al momento de estar en la intervención con la persona que sufre violencia, y yo sufro violencia, ¿sí? Y no tenemos ese marco de referencia para intervenir, ¿qué voy a empezar a hacer? A dar consejos. ¿Cómo es posible? Voy a empezar a cuestionar, voy a empezar a confrontar de una manera totalmente empírica, ¿no? Entonces, ahí ¿qué puedo caer? ¿Cómo es posible, señora, que usted esté soportando esta situación? Porque a lo mejor yo lo estoy viviendo. ¿Cómo es posible que no actúe? Porque a lo mejor yo sí lo hice, pero ella no. Es que ¿cómo permite? Porque a lo mejor ella ahorita en este momento no tiene ni las capacidades ni los recursos porque está dentro de un ciclo de violencia que no le permite visualizar la situación. Y entonces lo estamos hablando desde nosotros. Todas esas percepciones que tenemos, como le dije en un principio, las vamos a proyectar de manera inconsciente, o sea, no nos damos cuenta, incluso con comunicación no verbal, nuestra mirada, nuestros gestos, ¿qué estamos comunicando al momento que ella nos está exponiendo un problema de violencia en este caso? ¿Cómo nos está viendo? Nosotros no nos estamos viendo. Y si no tenemos ese marco de referencia, esa planeación de nuestro proceso de intervención, pues obviamente que vamos a caer nuevamente en algo personal y en algo subjetivo y totalmente antiprofesional, incluso hasta en un delito. Bien, ese es un ejemplo, les quise traer un ejemplo de diagnóstico social. Quizá está un poquito cargada la diapositiva, pero me gustaría leérselos así rápido para que vean de qué manera podemos aterrizar un diagnóstico y que vean la diferencia entre algo sustentado y entre algo que ponemos de una manera general y ya muy mecánicamente hablando. Aquí estamos hablando de se visualiza una dinámica familiar medianamente validante debido a la sobreinvolucración de los padres, lo cual repercute en la autonomía del subsistema familiar, siendo entonces un factor de riesgo para obstaculizar el desarrollo de sus integrantes. Como ven, estamos detectando en cada uno de los parámetros de la familia la problemática principal, estamos dando el efecto de esa problemática y estamos planteando una posible hipótesis de acuerdo a un cuadro, a un marco de referencia sustentable, ¿sí?
Por su ubicación, estamos diciendo desde dónde estamos diagnosticando la familia. Se trata de una familia de tipo urbano, o sea, estamos dando una tipología que ya también nuestro marco de referencia teórico nos está avalando, de origen rural, ¿sí? Promedio de hijos de licenciatura, porque aquí ya no vamos a repetir la información de la investigación, aquí ya estamos dando nuestra interpretación final, ya no vamos a repetir conceptos que describimos en la investigación. Un nivel de escolaridad promedio en los hijos de licenciatura y primaria en los padres, de acuerdo a la clasificación socioeconómica del INEGI. ¿Sí? Aquí estamos dando el respaldo teórico con base a qué estamos clasificando a nuestros integrantes de la familia. Es una familia de clase acomodada, cuyas características principales son un ingreso familiar de 8 o más salarios mínimos, con propiedades de bienes raíces, no suelen integrarse a la vida comunitaria, en cambio concurren a círculos sociales cerrados y excluyentes. Aquí también seguimos con la misma clasificación del INEGI, ¿sí? La familia cubre adecuadamente necesidades básicas incluidas en las de salud y esparcimiento. La vivienda que habitan es de tipo residencial, lo cual es un factor protector a nivel instrumental. Entonces, si ven, el lenguaje ya que utilizamos aquí es completamente técnico, sustentado y avalado por marcos teóricos y normativas que nos van a permitir a nosotros clasificar desde este ámbito, no desde mi ámbito. Bien. Después de que diagnosticamos, investigamos, tenemos clara nuestra función, nuestro objetivo, bueno, ¿cuál va a ser nuestro plan social? ¿Cuál va a ser nuestra intervención? El motivo de nuestra intervención en los diferentes momentos que tenemos para hacerlo. Un plan social, en el plan social vamos a incluir todos los procedimientos, ¿sí?, que ya nosotros vamos a tener también sustentados para poder dar solución y propuestas a nuestro diagnóstico social. Y aquí tenemos que incluir todos los procedimientos en los diferentes momentos de actuación. Por ejemplo, ahorita en la coordinación con la maestra Fabiola estamos trabajando sobre implementar en todas las instituciones, tanto de primero como de segundo nivel, lo que es el egreso seguro. Ese es un procedimiento que corresponde al plan de intervención social. En este egreso seguro pretendemos que el trabajador social, el profesional de trabajo social, contemple como parte de su administración del caso, contemple los aspectos, las medidas, los parámetros que se constituyan en que cuando el paciente se vaya de nuestra unidad, se vaya con una información completa, se vaya con redes de apoyo, se vaya con una alternativa de tratamiento en relación a su contexto, que se vaya ya por lo menos con una intervención profesional a nivel terapéutica, si es necesario, o un trabajo familiar previo que permita al momento de superar su estado de salud o su enfermedad en ese momento, que pueda tener los elementos para poder enfrentarlo de una mejor manera. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros cumplir con este plan social de intervención que está sustentado desde una investigación y que finalmente le estamos dando cauce y una intervención final para que el paciente, tanto de primero como de segundo nivel, se vaya informado, se vaya satisfecho, se vaya seguro con la información y con la intervención que vamos a hacer. Eso es algo que estamos implementando en las instituciones y que seguramente a la brevedad les haremos llegar todo el marco teórico, epistemológico, metodológico que va a sustentar este egreso seguro en beneficio de nuestros pacientes y de las unidades a las cuales estamos adscritas en esta Secretaría de Salud. Y bueno, no puedo dejar de mencionar en esta estructura metodológica lo que corresponde a la sistematización. Esta es una palabra también que nos da mucho temor a los trabajadores sociales y que lamentablemente muy pocos trabajadores sociales en nuestro país y en el mundo, pues yo creo que han logrado hacer, es sistematizar nuestra práctica. Yo creo que una de las, considero, a mejor opinión de ustedes, que este proceso de sistematización, que es una opción metodológica, que así lo manejan muchos autores,
ha sido obstaculizada por la demanda de atención o demanda de actividades, la sobredemanda de atención de la población que ha llegado a las instituciones, lo cual nos abarca gran parte del tiempo en un proceso asistencial y no nos permite comenzar a hacer intentos de sistematización de una manera profesional que nos origine construir o generar conocimiento desde nuestra disciplina. ¿Por qué digo esto? Trabajo social sabemos que es una disciplina científica, pero que ha tomado de varias profesiones aspectos de teóricos de su propia disciplina para poder integrarlos al de nosotros. Entonces somos una disciplina que nos ha nutrido otras disciplinas para poder comenzar o estructurar nuestro objeto de estudio. Y entonces aquí hemos tenido el problema, por ejemplo, la licenciada Claudia Janet les habló de una tipología de familia que bueno, les vino a presentar, pero aquí una de mis preocupaciones y a lo mejor invitaciones para que en un futuro no muy lejano podamos trabajar los profesionales en trabajo social una clasificación de familia desde el ámbito del trabajo social. No existe una clasificación de familia desde el trabajo social. Y es algo incongruente porque finalmente trabajamos con las familias. Son nuestro objeto de estudio. ¿Y cómo es posible que no haya una clasificación de familias desde el ámbito del trabajo social? Y esto lo podemos lograr empezando a sistematizar nuestra práctica, empezando a plasmar nuestra experiencia y con base a eso empezar a teorizar todas estas prácticas con lo cotidiano en los diferentes niveles de atención y empezar a rescatar y empezar a teorizar y clasificar y trabajar esas estructuras de familias que tanta falta nos hace actualmente. ¿Cuáles van a ser nuestros referentes para sistematizar? Bueno, sabemos y desde la escuela nos enseñaron, ¿no? El diario de campo, tienes que trabajarlo diariamente, pero a veces pues no alcanzamos definitivamente porque la sobredemanda de atención y la función asistencial nos quita mucho tiempo como para escribir y registrar. A lo mucho tenemos nuestra hoja diaria de trabajo social en las instituciones de salud, pero eso no es suficiente para poder comenzar a analizar nuestra información. Pero tenemos una herramienta metodológica y un instrumento metodológico sumamente importante y considero que a veces no le hemos dado la importancia que tiene, que son las notas sociales de trabajo social. Estas notas sociales es un ejemplo de empezar a sistematizar nuestra práctica. ¿Por qué? Porque plasmamos todas nuestras acciones, llegamos a conclusiones, planteamos alternativas, elaboramos propuestas que nos van a llevar a lograr ese objetivo de nuestra sistematización de nuestra práctica. Las bitácoras también son otro elemento fundamental para poder comenzar a sistematizar. Entonces, por lo tanto, les invito a que revisemos cómo estamos elaborando nuestras notas sociales, independientemente del momento en que se encuentra el paciente en nuestra institución, ¿no? Es muy importante revisar la estructura, qué estamos plasmando, cómo lo estamos plasmando, con qué objetivo lo estamos plasmando. Lamentablemente me he encontrado notas sociales que la mitad o más de la mitad tiene información médica, por ejemplo, ¿no? Que tiene información que pues no nos va a servir mucho como para una intervención. Entonces nuestra nota deberá contener específicamente información social, ¿sí? Quizá podemos abordar alguno que otro término médico o el tipo de enfermedad o diagnóstico, pero que nos sirva nada más como punto de partida para realizar nuestra intervención. Entonces no vamos a repetir nuevamente toda la sintomatología del paciente, porque eso ya está en la historia clínica, eso ya está en la nota médica. A nosotros nos interesa conocer, con base en la enfermedad que está presentando el paciente o el problema de salud, qué determinantes sociales son los que están influyendo para la aparición, presencia o desencadenamiento de esa enfermedad. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Tiene que contener toda la información sobre la identidad e identificación hospitalaria. Tenemos que ubicar al paciente desde su identidad, ver si tiene la documentación que la avala. Todo eso lo tenemos que plasmar en la nota, porque eso es protección de nuestro marco legal, recuerden.
Eso nos tenemos siempre que asegurar de que exista. Tiene que contener una generalidad del caso. ¿Por qué estamos haciendo la nota? ¿De qué se trata? ¿Qué paciente se requiere? ¿Qué paciente se especifica? ¿Por qué es necesaria nuestra intervención en este caso? Realizamos también cuál es el motivo de la realización y obviamente aquí se valora el tipo de información de acuerdo al motivo de realización. ¿Por qué comento esto? Porque fíjense que en el programa de emergencia obstétrica, ahora que estoy en este proyecto, me he dado cuenta que algunas notas carecen de alguna información que es relevante para nosotros, porque al momento de hacer ese enlace entre primero y segundo nivel, la nota social de segundo nivel o incluso de primer nivel no tiene este sustento social que nos permita dar seguimiento al caso. Y nos enfocamos en algunas otras informaciones que la verdad puede ser intrascendente, pero para fines de intervención no tiene la información que necesitamos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a tener el contacto con la familia, volver a tener el contacto con la paciente. Son personas que a lo mejor ya no las podemos encontrar tan fácilmente y ahí se pierde y se interrumpe nuestra intervención. Por lo tanto, nuestro objetivo no se va a cumplir. Debe plasmar los datos inherentes al sistema familiar y a su relación con los subsistemas, ubicando al paciente en la estructura. No podemos desligar al paciente de una estructura familiar. Tenemos que ubicarlos y ver en dónde se encuentra ubicado y de qué manera está ejerciendo su rol en ese sistema familiar. Tenemos que plasmar una generalidad, ¿sí? Aunque sea pequeña, de la dinámica familiar, porque también nos da la pauta a saber cómo está esa familia funcionando. Tiene que llevar una impresión diagnóstica inicial o final, ¿sí? Porque ya tenemos que emitir una impresión, no puede irse una nota con una información sin que el trabajo social emita su diagnóstico social. Tiene que establecer el plan a seguir. ¿Para qué? Porque si yo ya no estoy en el turno y al siguiente turno llega mi compañera y entonces ahí yo no voy a saber qué quedó con la familia o qué pretendió con base a la información que ella consiguió para poder darle continuidad al plan. Las notas tienen que ser redactadas en un lenguaje técnico profesional, evitar frases prejuiciales, expresiones de vocabulario popular o narrativa de historias de novela. Me he encontrado a veces de que las notas dicen, y la madre le dijo a su hijo, hijo, no me dejes, por favor. O sea, ese tipo de frases telenovelescas, lejos de hacer una nota interesante, de verdad, dicen, ay, ¿para qué leo este tipo de situaciones si la verdad no me dice nada para los otros integrantes del equipo o hasta los propios trabajadores sociales? No debemos plasmar situaciones de tipo laboral o personal del personal que las elabora. Me he encontrado notas, lamentablemente, que ahí nos peleamos con la compañera de turno y lo plasmamos en la nota. Error, eso es antiético totalmente. Y se constituye la nota social en una protección legal en todos los sentidos. Si nosotros plasmamos nuestras acciones con la seriedad, con el compromiso y con el sustento teórico, ante una situación de tipo legal que ahorita están muy cotidianamente presentándose, nos protegemos legalmente y por lo tanto pues plasmamos ahí nuestra intervención de una manera muy sustentada. Y finalmente, todo este proceso que acabo de mencionar en todos los diferentes procedimientos y momentos de intervención, tenemos que llegar a esa etapa que es la evaluación. La evaluación, que también es una palabra que, bueno, muy conocida por nosotros y es un concepto que lo utilizamos continuamente, pero que en realidad no le hemos dado la importancia. Yo le comento a los colegas, tanto de primer como segundo nivel, de verdad hacen muchas acciones, tienen una demanda laboral importante, muchos registros, muchos seguimientos, muchas actividades, pero a la hora les pregunto, ¿cómo estás evaluando tu trabajo? ¿De qué manera evalúas tu impacto? Sobre todo en el programa de emergencia obstétrica en el seguimiento con embarazadas, es muy interesante ese trabajo que realizan en primer nivel porque tienen un seguimiento muy bueno, tienen una estructura muy efectiva y mucho compromiso en el seguimiento de los casos. Pero les pregunto, ¿cómo estás midiendo tu impacto? Pues con la bitácora le digo, no. O sea, eso no es medir. Tienes la información, tienes el registro, pero ¿de qué manera estamos demostrando que nuestro seguimiento está generando el impacto que esperamos en los programas? Trabajo social, lamentablemente, colegas, no tenemos un indicador como tal de la disciplina. Hay indicadores
a nivel macro, a nivel de salud, el trato digno, la medición de la comunicación efectiva, la seguridad del paciente, pero en realidad del trabajo social no tenemos indicadores elaborados. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar en esto, empezar aunque sea con indicadores chiquitos, pero que se empiece a evaluar nuestra intervención. Y con ello, seguramente tengan la seguridad de que vamos a lograr evidenciar la importancia de nuestra intervención en los diferentes campos de actuación del trabajo social, en este caso de la salud, de este gran compromiso que requiere por parte de nosotros como gremio y como profesionales en esta área. Entonces, pues yo los invito en verdad a que revisemos estos marcos que tenemos ya, muchos funcionan excelentemente, pero quizá muchos es necesario rediseñar, reorientar, acoplarlos a las nuevas normativas de programas nacionales de políticas de salud, que nos permitan ser realistas y sobre todo tener la gran satisfacción de poder tener ese impacto en los programas que tanta falta nos hace actualmente y ante tanta problemática por la que estamos pasando en este momento de salud y social, que podamos tener esa aportación desde nuestra óptica social para que sea todo aterrizado en beneficio de la salud de la población a la cual nos debemos. Por mi parte, agradezco de verdad su atención y su paciencia por estar aquí acompañándonos en estos espacios de capacitación. Y la verdad me siento muy afortunada de haber estado aquí, nuevamente lo repito, y agradezco y estoy a sus órdenes para cualquier consulta, duda o comentario que quieran hacer en su momento. Gracias y buenos días. Vengo en representación del químico Fabio Mesa Alfaro, secretario general de esta sección, para hacer la entrega de este reconocimiento y agradecerle a la vez su participación en el primer Congreso Virtual de Trabajo Social. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias.